¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y en esta ocasión debería darles la bienvenida al programa número 210 de nuestro podcast sobre cine y series, pero no lo voy a hacer. Hoy, al menos, no. Hoy no les doy la bienvenida. ¿Y por qué no les doy la bienvenida? Bueno, no es que no les doy la bienvenida, sino que no voy a hacer la bienvenida oficial de todos los días de decir el número del programa, porque sí, este va a ser el programa número 210, este va a ser una nueva entrega de nuestro podcast sobre cine y series, pero no va a ser una nueva entrega de Ajeno Infinito, porque Ajeno Infinito ya no existe más. Por lo tanto, sí, les doy la bienvenida. Una vez más, les doy la bienvenida al programa número 210 de este podcast, que ya no se llama como se llamaba antes, porque ahora es un podcast infinito. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien, pero muy, muy bien como yo en el momento de decir estas palabras, de darle rec play. Rec play le damos a los grabadores viejos. No sé si ustedes son tan viejos como yo y alguna vez grabaron en uno de esos grabadores en los que tenías que tocar dos botones, el rec y el play, al mismo tiempo para comenzar a grabar, porque si no grababa, ¿verdad? Bueno, yo soy Ajeno al Tiempo, sí, este sigue siendo casi el mismo podcast que antes, pero con un nuevo espíritu, con un nuevo nombre, entre comillas, si le podríamos llamar, y con un nuevo impulso, porque voy a ver en este preciso momento la fecha 23 de octubre, así que bueno, no pasó tanto, yo pensé que había pasado más. Claro, lo que pasa 23 de octubre fue el último que grabé del Señor de los Anillos junto a Pau, pero habían pasado varios días desde que había dejado de grabar con la frecuencia habitual este podcast, ¿no? Y bueno, darle la bienvenida, agradecerles, felicitarlos, felicitar a la audiencia de este podcast, porque este podcast cumplió un año. Y como no me puedo felicitar a mí mismo, tengo que felicitar a ustedes, a quienes apoyan este podcast, los que están hace un año apoyándolo y los que se sumaron también hace muy poco tiempo. De hecho, bueno, poco tiempo y no tanto. De hecho, les mandé un videito personalizado a cada uno de ustedes. Espero que lo hayan recibido. Si no lo recibieron, vayan a su mail, revisen la bandeja de spam, porque deberían tener un video que hice yo personalizado para cada uno de ustedes, agradeciéndoles por haber apoyado este podcast a lo largo de todo este año. Y no te voy a mentir, me queda una sensación agridulce, justamente porque me hubiera gustado llegar al podcast llegar al año grabando el podcast, grabando con la frecuencia habitual, con la constancia habitual y con la energía habitual, pero no pudo ser. Y qué sé yo, es curioso, ¿no? Justo cumplir el año, nos pasó lo mismo con la migración, que justo cumplimos, este podcast cumple un año, cumple el año algunos días antes de que nosotros cumplamos el año de haber llegado a España. Y nos pasó lo mismo, porque nosotros llevamos un año fantástico aquí en España, pero justo la última semana del año, los últimos 15 días, se nos cuadraron un par de cuestiones familiares y de otro tipo que nos afectaron. O sea, en la fecha en que teníamos que levantar una copa y brindar por estar un año aquí en España, no lo pudimos hacer. Y fue un bajón. La fecha, en realidad, es circunstancial, ¿no? Como que no nos afecta de mayor manera, pero es una pena ese día justo no poder celebrar. Lo celebramos a lo largo de todo un año maravilloso que vivimos aquí, pero la experiencia fue bastante particular de no poder celebrar en el momento. Y lo mismo me pasó con este podcast. El día que miré dije, loco, hoy el podcast está cumpliendo un año y hace X cantidad de días que no grabo, y encima ya estoy pensando en cambiar la frecuencia del podcast. Y esta es una de las primeras cosas que tengo que comentar, que ya había anticipado en los podcasts anteriores, en el 200 bis y en algunos programas de los que he grabado,
que bueno, la verdad que hay cosas que no salen como uno las había pensado, y la frecuencia diaria de este podcast, que es una de las cosas que más me entusiasmaba y me entusiasma de este podcast, es sentarme todos los días a grabar un podcast. Ahora cuando me puse a grabar esto y escuché la musiquita esta, lo grabé con la música escuchando. Por lo general cuando yo grabo no escucho la música, pero en este caso sí la hice correr y grabé mientras escuchaba la música. Me corre una adrenalina especial porque realmente sentí, uy, qué lindo cuando todas las noches tenía que grabar esto, pero eso pienso ahora, que hace como un mes y pico que no grabo un podcast diario. Todas las noches sentarme a grabar este podcast, porque claro, la historia ya la conocen ustedes, ¿no? Que empecé a grabar este podcast. La idea de este podcast surgió cuando yo no tenía que trabajar 8 horas y estaba igual de convencido que ahora, 100% convencido de dedicarme a esto, al podcasting en todas sus facetas. En todas mis facetas como podcaster, productor, editor, podcaster, presentador, todo. Pero muy distinto fue, bueno, cuando llegamos aquí a España, tuve que renunciar a mis trabajos freelance de Argentina porque no me resultaban remunerables aquí en España por la economía, ¿no? Redituables, quise decir. Y empezar a trabajar 8 horas de trabajo, más 40 minutos de ida, más 40 minutos de vuelta, más toda la logística de aquí de los niños, más un poquitito de contención, porque algo también que aprendí y que ya comentaré más adelante en otro podcast, no aquí en este podcast, no aquí en Podcast Infinito, en otro podcast que grabaré, el hecho de que comprendí de que a pesar de que estábamos pasando un año bárbaro aquí en España, de todas maneras también estábamos atravesando por cierta faceta de esto a lo que se llama el duelo migratorio. De hecho, yo hago una consultoría, una tutoría mensual por el tema de mi proyecto personal, de mi emprendimiento, y me decía la persona con la que hablo, Estela, me dice, Leandro, mira que cuando uno migra de país, el proceso tarda 2 años, o sea, tal vez a los 2 años dejes de estar cansado, porque yo le decía, no, estoy muy cansado y no sé por qué no tengo ganas y no tengo energía y me cuesta y antes trasnochaba y ahora no puedo. Dice, pero Leandro, es normal. Hace 2 años hace un año que migraste e hiciste todo esto, ¿no? Mirando hacia atrás todo lo que hicimos. Y bueno, sí, la verdad que es así. Mirá cómo se está dividiendo este podcast. Ya me estoy yendo al carajo, iba a ser un podcast corto de estilo presentación. Pero bueno, entonces hace algunos programas atrás había anunciado que el podcast iba a dejar de ser diario, que iba a seguir siendo diario solo cuando se lo merezca, porque otra cosa solo cuando correspondiera, ¿no? Porque el tema de sentarme a grabar todos los días me encanta, pero voy a ser honesto conmigo mismo, me hizo generar un contenido de mierda durante varios de esos días. O sea, hubo varios de esos días que yo me senté a grabar, que apagué la grabación, subí el podcast, lo publiqué, mandé el mail, todo, y yo no quedé conforme con la grabación que había hecho, con el podcast que había presentado. Y eso a mí no me gusta. Pero realmente no tengo espacio para hacer el podcast diario que quisiera hacer como hacía al inicio de este podcast. Y de todas maneras, bueno, las cosas tienen que evolucionar, cambiar y seguir el ritmo. Y lo que sí me di cuenta, sobre todo en el último semestre de 2022, es que de alguna u otra manera yo ya tenía un podcast diario. Me encontré grabando los lunes Walking Dead, los martes ya no me acuerdo qué grababa. Bueno, por ejemplo, La Casa del Dragón, que al final no la grabábamos los martes. Los miércoles grabábamos Andor con Antonio. Los jueves grabábamos con podcast. Los miércoles grabábamos podcast cinematográfico de Marvel. Los jueves grabábamos Andor. Los viernes grabábamos El Señor de los Anillos. Y así me encontré con que ya tenía un podcast diario. Y a eso le sumaba el podcast diario. Entonces terminaba grabando 2 podcasts por día, que para mí lo cuento y se me infla el pecho, porque ojalá esos días en los que grababa 3 o 4 podcasts, o los domingos que me levantaba temprano a grabar los podcasts de toda la semana, me parecía maravilloso. Cuando yo contaba, hoy grabé los 5 podcasts, tengo toda la semana lista de podcasts, me parecía fabuloso. Pero claro, a eso había que sumarle que había que ver series para grabar esos podcasts, para grabar los podcasts de la semana que no eran del podcast diario, y además los podcasts del podcast diario. Había que ver series. ¿Cuántas series tenía que ver? 5 por un lado, 5 episodios de una serie por el otro, más 5 episodios diferentes de otra serie para el podcast diario.
Y todo eso sumándole que tenía que grabar los podcasts, ¿no? 2 podcasts por día, más ver la serie, más editarlo y ni hablar ni mencionemos otra vez el trabajo. Entonces, bueno, imposible, no había forma de hacerlo, colapsé, tuve que poner el freno, pedí disculpas, avisé y dije, bueno, tengo que parar porque por el momento no puedo seguir con las 2 cosas al mismo tiempo. Fíjate lo que es, ¿no? La ironía del destino. La ironía de la decisión que tuve que tomar. ¿Dejo de hacer los podcasts gratis o dejo de hacer el podcast diario? El podcast premium. ¿Y cuál dejé de hacer? El podcast por el que me pagan. Fue una contradicción muy grande, me generó una contradicción muy grande. ¿Cómo voy a dejar? Debería dejar de hacer los otros podcasts, pero claro, el podcast de pago, este podcast, no existiría sin todos los podcasts gratis, ¿verdad? Ustedes que están escuchando este podcast, que es de pago, lo están escuchando porque porque alguna vez grabé un podcast gratis, porque alguna vez me escucharon un podcast gratis. Entonces, una cosa lleva a la otra, está estrechamente vinculada una cosa con la otra. Por lo tanto, tuve que tomar la decisión, no fue fácil, y bueno, puse el freno en el podcast diario y les avisé ahí en el grupo de Telegram por mail. Volveré, quédense, no se preocupen, volveré, pero bueno, en este momento no puedo. Y ahora me pareció que 1 de diciembre era una fecha buena para volver, sobre todo porque la decisión más fácil era el año que viene empiezo. Y vieron que somos muchos de decir el año que viene empezamos y al final no empezamos nada, ¿no? El año que viene empiezo la dieta, el año que viene empiezo el gimnasio, el año que viene empiezo tal cosa. Y yo soy mucho, no siempre, por lo general suelo ser bastante de no hacer las cosas, pero por ejemplo hace 15 días comencé el gimnasio. ¿Por qué empiezo el gimnasio a mediados de noviembre? Porque sé que si espero a principios de enero, no lo voy a comenzar. Entonces dije, bueno, voy a empezar el gimnasio. Dije, me gustaría empezar el gimnasio. Listo, voy y comienzo. Y ahora lo mismo. El podcast podía empezar el 1 de enero. El 2 de enero, por ejemplo, ¿no? O grabar un especial que se publicara el 1 de enero, como me gusta hacer a mí siempre. Y dije, no, vamos a empezar ahora, 1 de diciembre. Y punto. Y acá estamos. Me pareció bueno empezar. ¿Y cómo empezamos? Bueno, varias de las decisiones que he tomado para esta nueva etapa del podcast, este segundo año, que me parece que, primero ya te digo, meter en un año 210 programas es una bestialidad. No me puse a sacar la cuenta las horas de podcast y no me puse a sacar la cuenta la cantidad de series de las que he hablado este año, porque me parece que tal vez lo haga más adelante, ¿no? En el programa de fin de año, tal vez, o algo por el estilo. Pero me pareció irrelevante hablar de el número de series que insisto, lo voy a hacer más adelante, pero para esta ocasión me pareció irrelevante porque, digo, no estoy conforme con el formato del podcast, no estoy conforme con el contenido del podcast, de los últimos meses sobre todo. Entonces no voy a ponerme a decir, miren, hablamos de X cantidad de series y somos el podcast que más grande la tiene, la lista de series de las que habló del año. No me voy a poner en esa porque sería hipócrita conmigo mismo. Estaría mostrando un número por sobre una calidad. Y como sobre la calidad tengo mis cuestionamientos, la calidad de este podcast tengo mis cuestionamientos, decidí no sacar esa cuenta, ¿no? Ni de horas, ni de cantidad de series vistas, pero sí puedo decir que haber grabado 210 programas en un año me da mucho orgullo y ojalá pueda retomar la frecuencia diaria, aunque sea con programas más cortos, que una de las ideas que me había planteado era la de grabar un podcast diario mucho más corto, de 10-15 minutos, grabarlo con el móvil y subirlo así directamente, porque estoy escuchando un podcast, por ejemplo, que no es ni de cine ni de series, es un podcast de superación personal, que después si quieren en algún momento se los recomendaré, porque a mí me está gustando mucho, de un mexicano. Este podcast, el muchacho lo graba desde el móvil y lo sube así nomás, sin editar ni nada, y tiene como 10 años de podcast, y yo fui desde el programa 0 hacia adelante. Creo que todavía no terminé de escuchar el primer año, y me parece sensacional el formato del podcast, y me pareció que estaba interesante. Digo, bueno, tal vez así lo pueda hacer, pero me conozco. Yo voy a querer venir, ponerle una cortina al principio, ponerle música al final, voy a querer que suene bien, entonces me voy a poner a eliminar ruidos, y al final no voy a terminar grabando. Entonces dije, bueno, a ver, Leandro, ¿qué es lo mejor que le puedes ofrecer a esta gente? Porque creo que se trata de eso, ¿no?
Yo al principio, cuando salió la idea de este podcast, dije, bueno, voy a hacer lo mismo que hago en todos lados, en los otros podcasts, pero más, todos los días. Bueno, como idea fue válida, la probé, hubo muchas personas que me apoyaron con esa idea, pero no me sirvió a mí. A largo plazo, al principio sí, pero habiendo terminado el año, yo no me sentí cómodo con esa idea. Entonces digo, bueno, Leandro, ¿qué es lo mejor que le puedes dar a esta gente que decide apoyar el podcast? Porque ya escucha los otros podcasts, porque ya te conoce y decide apoyarte en este podcast. Bueno, vamos a dar algo que sepamos que podemos, con lo que nos podemos comprometer. Entonces, a partir de hoy, este podcast va a contar con 4 emisiones fijas. 4 emisiones fijas. Que las publicaremos, creo, sábado a la noche o domingo a la mañana. Todavía no lo tengo decidido. El fin de semana, como para poner una fecha clave. Pensé en hacerlo los lunes, pero me pareció también mejor los domingos, en donde sigamos hablando de lo mismo. Sigamos hablando de estrenos, como siempre, que siempre acá le dimos un lugar muy importante a los estrenos de la semana. Que hagamos recomendaciones de las series que voy viendo, que hagamos especiales sobre géneros, sobre películas, sobre directores, como ya habría planteado alguna vez, y por qué no, también quiero abrir este podcast a entrevistas, en realidad no a entrevistas, a invitados, a invitadas, a traer gente, personas de diferentes aspectos, de diferentes lugares, muchos conocidos por todos y otros tal vez no tanto conocidos por mí, invitar y abrir este podcast a hablar de cine y series, pero también con otras personas, con otras voces y otros programas que también quiero ir preparando a lo largo de estos meses. Justo nos toca diciembre, que es un mes particular, ¿no? Es un mes de listas, es un mes de navidades, es un mes de recomendaciones, es un mes de balances, que este año sí voy a poder hacer el balance de las series que más me gustaron en el 2022, ¿no? Y les voy a preguntar a ustedes también las de ustedes, pero esa es... dije, bueno, vamos a hacer algo con lo que estemos conformes y con lo que te sientas conforme, a mí mismo me estoy hablando, ¿no? Y con lo que te puedas comprometer para con tus oyentes, para brindarles un contenido que les guste, que les sirva, fundamentalmente ese, que les sirva, que no dé lo mismo escucharlo o no escucharlo, que después de escucharlo haya una diferencia. No voy a cambiar la vida con un podcast, yo hago podcast de The Walking Dead, no voy a cambiarles la vida haciendo un podcast sobre cine y series, ¿verdad? Pero sí que después de escuchar el podcast puedan quedarse con algo y con ganas de comentarlo con otra persona y que el podcast les haya aportado algo a su experiencia de oyentes, como es lo que me gusta a mí cuando escucho podcast, ¿verdad? Así que bueno, esa es la idea. Entonces el podcast va a tener una frecuencia semanal, que el podcast se publicará o los sábados a la noche o los domingos a la mañana. Esas cuatro secciones, esas 4 publicaciones fijas, permanentes, a menos que pasara algo, ¿no? Que me quedara mudo, que puede ser porque, fíjate, la voz así como la tenés es por culpa de una mezcla, de un resfrío que tengo. La voz así como la escuchás es la mezcla de un resfrío muy fuerte que tengo, que vengo de varios días con este resfrío, pero además de 2 goles de Argentina contra México. Y cuando estés escuchando esto, ya habrá jugado también Argentina con Polonia, que si gana ese partido pasa a los octavos de final. Así que imagínate cómo voy a tener la voz para la semana que viene. Pero bueno, 4 ediciones, 4 publicaciones de este podcast al mes fijo, todos los fines de semana. Eso está cantado, ustedes la escuchan cuando quieran. Yo la publico los fines de semana. Y luego habrá algunos programas especiales, como siempre, cuando surja alguna serie a la que querramos prestar especial atención, que decidamos prestarle atención, como fue Peacemaker, Euphoria, El hombre que cayó de la tierra, alguna otra que hayamos destacado aquí. Bueno, por ejemplo, la semana que viene se estrena Entrevista con el vampiro, que ya les digo, ya les anticipo que vi algo y no me gustó tanto como quería, así que estoy sufriendo, pero bueno, me gustaría hacerle una review semanal, no les prometo nada. Bueno, por supuesto, Los Anillos del Poder, que lo hicimos con Pau acá, que fue un exitazo en cuanto a descargas. Después en otro programa les contaré las escuchas que tuvo ese podcast, que fue terrible. Bueno, entonces haremos las reviews semanales y estas 4 emisiones, las reviews semanales cuando haya alguna serie, y estas 4 emisiones
semanales del podcast que van a ser fijas, con secciones fijas que ya les iré revelando más adelante también. Esa va a ser la idea. ¿El podcast volverá a ser diario? Bueno, sin duda, si yo de acá a 15 días me dedico al podcasting, es decir, acá vienen y se suscriben 1000 personas, bueno, el podcast no va a ser diario, el podcast va a tener 2 emisiones diarias tranquilamente, ¿no? O por otra parte, si consigo trabajar más o menos de mis cosas de creador de contenido, haciendo las páginas web con WordPress, editando podcast para otro, y también consigo suficiente volumen de trabajo como para no tener que ocupar 8 horas en trabajar fuera de casa y puedo ir haciendo mis cosas al mismo tiempo que trabajo, ¿no? Bueno, en ese caso también, o sea, yo si pudiera hacer un podcast diario, si tuviera tiempo para ver una serie por día y grabar un podcast sobre esa serie todos los días, no lo duden de que lo haría porque me apasiona hacerlo, me apasionó todo este año que lo pude hacer. Hoy no lo puedo hacer, entonces me comprometo a dar, de lo que puedo dar, lo mejor. ¿Qué es esto? 4 emisiones semanales que se publican los fines de semana, y cuando encontremos alguna serie a la que necesitemos dedicarle una review semanal, también hacerlo. Por otra parte, lo que es esto ya queda entre nosotros, suscriptoras y yo. Por ejemplo, Wargos y Dragones, la review de Wargos y Dragones va a pasar aquí a la review de La Casa del Dragón. Cuando vuelva a La Casa del Dragón, junto con Pau, por supuesto, va a pasar este podcast, porque el feed de Wargos y Dragones lo voy a descontinuar porque no puedo seguir alimentando tantos feeds. Y aparte ese feed me anda para la mierda y este me funciona bien. Seguirá siendo gratuito, por supuesto, seguirá siendo casi igual el formato, pero estará incluida en este mismo feed. Lo mismo pasará con los spin-off de The Walking Dead, que Zombie Cultura Popular terminó junto con The Walking Dead la semana pasada. Bueno, la review de las nuevas series formarán parte también de este mismo feed, y este feed pasará a ser como el feed principal de Babel Infinito, dejando de lado lo que es el podcast que faltaba, que estamos con Antonio, Pablito cuando se reincorpore también, que seguimos todo lo que es Star Wars, y podcast cinematográfico de Marvel, que prácticamente ya es una entidad por sí misma. El resto de lo que se haga por Babel Infinito va a continuar saliendo por acá a través de este podcast, que a partir de ahora por eso también ya no se va a llamar Ajeno Infinito. Primero porque al principio me pareció un nombre interesante, porque iba a ser yo hablando de todo a todas horas, digamos, me encajaba bien el naming con Babel Infinito, pero bueno, me parece que ahora ya excede. A mí me cuesta mucho cuando recomiendo el podcast a alguien decirle, no quiero que escuchen mi podcast que se llama Ajeno Infinito, o sea, más endogámico no se consigue. Entonces creo que por eso también he decidido cambiarle el nombre, y me parece que Podcast Infinito suena muy, pero muy bien. Así que amigos, amigas, hoy comienza una nueva etapa, hoy volvemos, hoy me disculpo con ustedes por estos meses de silencio aquí, estas semanas de silencio aquí en este feed, pero sí me comprometo a dar, como siempre, o como casi siempre, sí que estoy frente al micrófono, lo mejor. Y espero realmente, bueno, que disfruten de este programa, que es más que nada una declaración de intenciones, una presentación, un lanzamiento, y a partir del próximo fin de semana, que es ya, nos volveremos a escuchar aquí en este podcast. Que no se olviden, ya no se llama Ajeno Infinito, ahora se llama Podcast Infinito.